noches, mi nombre es Gloria González. Eh, vamos a exponer los dos ejercicios, el de ejercicio 5 y el ejercicio 6 con mi compañero Alexander Valencia, Mayra Lobato y Henry Chogo esta noche. Explorando las funciones y sus secretos, bienvenidos a una aventura matemática. Hoy develaremos los misterios de las funciones, aprendiendo a interpretarlos y a extraer información valiosa a sus gráficas. Prepárense para una clase llena de descubrimientos. La sección 1, desentrañando las gráficas. Comenzaremos con el análisis y las funciones a través de sus representaciones gráficas. Veremos cómo estimular valores, determinar sus límites y entender su comportamiento. Estimando el valor de las siguientes gráficas, primero, estimemos el valor de F4. Me ubico en X igual a 4. Subo verticalmente hacia la curva y leo el valor en el eje y obtengo un aproximado que sería F4 igual a 5, que vendría siendo el aproximado, como podemos ver en la representación de la gráfica. Ahora, estimemos el valor de X tal que Fx es igual a 2, a menos 2, perdón. Ahora busquemos los valores de X para los cuales Fx igual a 2, trazo la línea horizontal y igual a menos 2, y esta corta la curva en dos puntos que corresponden a X igual a menos 5.64 aproximado, como resultado que sería X igual a menos 2.27X aproximado. En la siguiente gráfica podemos ver. Determina el dominio de F y determina el rango de F. Allí tenemos el dominio y tenemos el rango, que a continuación lo va a exponer mi compañero Alexander Valencia. Bueno, el dominio y el rango del límite de la función. El dominio de una función incluye todos los posibles valores de X, por lo cual la función está definida. Primero, en este paso, la gráfica se extiende indefinidamente hacia la izquierda y la derecha. En conclusión, el dominio menos infinito, coma infinito, es decir, todos los números reales. Como podemos observar, todo lo sombreado sería el dominio y el rango de la función. Rango de F. El rango de una función es todo el conjunto de todos los valores Y que la función puede producir. Observamos un valor máximo aproximadamente de menos 3.06 y máximo de aproximadamente 4.98, que la función alcanza el eje Y. En conclusión, el rango es aproximadamente menos 3.06 y 4.98. Intervalo de la creciente. ¿En qué intervalo es creciente? Una función es creciente cuando su valor de Y aumenta a medida que el valor de X aumenta. La función crece desde un punto mínimo de X aproximadamente menos 4.12 hasta el punto máximo en X aproximadamente 3.88. En conclusión, el intervalo es menos 4.1, 3.9. Propiedades de 1 a 1. Es F 1 a 1 justifica. Una función es 1 a 1 si cada valor de Y corresponde a un único valor de X. La prueba de la línea horizontal es la clave aquí. Si trazamos una línea horizontal como Y menos 2, Y es igual a menos 2, y esta corta la gráfica en más de un punto, la función no es 1 a 1. En conclusión, no es
1 a 1 porque la línea y menos 2, y igual menos 2, corta el punto, está cortada en dos puntos distintos, perdón. Simetría de la función, par o impar. ¿Es f par o impar o ninguna justifica? Como podemos apreciar aquí en la gráfica, para determinar si una función es par o impar, analicemos la siguiente simetría. Una función es par si f menos x es igual a fx, la simetría respecto al eje y. Una función es impar si f menos x es igual a menos f en x, simetría respecto al origen. En nuestro caso, al comparar f2 aproximado de 3.73 y f menos 2 aproximado de menos 1.71, no se cumplen. ¿Por qué? Porque f igual menos x, f menos x es igual a f de x. No se cumple f menos x igual f menos fx. En conclusión, la función no es par ni impar, sino ninguna de las dos. A continuación, nuestra compañerita Mayra va a explicar la masa y la velocidad de la luz. La masa y la velocidad de la luz. Ahora nos adentramos en el fascinante mundo de la física, explorando cómo la masa de una partícula se ve afectada por la velocidad cercana a la luz, según la teoría relativista de Einstein. La masa relativista, una fórmula clave. En la teoría de la relatividad, la masa de una partícula con velocidad se describe con una fórmula como la estamos viendo aquí, donde m es la masa, m es igual a la masa sub 0 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al vacío, elevado al cuadrado, donde el m es la masa de la partícula de reposo, la m sub 0, que es la masa cuando el objeto no se mueve. La v es la velocidad del objetivo y la c significa la velocidad de la luz al vacío, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por hora, kilómetros por segundo, perdón. La masa relativista de una fórmula clave. Si analizamos el denominador, como lo estamos viendo en la gráfica, la raíz de la velocidad del objeto al cuadrado dividido a la velocidad del objeto, cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, el término de la velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz tiende a 1. Entonces, 1 es la velocidad menos la velocidad al cuadrado dividido a la velocidad de la luz tiende a 0 positivo. Y la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado dividido a la velocidad de la luz tiende a 0 positivo. Por lo tanto, la fracción masa es igual a masa de la partícula en reposo entre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado dividido a la velocidad de la luz. Entonces la masa relativista tiende al infinito cuando la partícula se acerca a la velocidad de la luz. A continuación, mi compañero Henry. ¿Qué sucede al acercarse a la velocidad de la luz? Cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, matemáticamente significa que la fracción velocidad divide la velocidad al vacío y tiende a 1. El denominador, como vemos ahí en la gráfica, se refiere a que la expresión que aparece en la fórmula de la masa relativista
masa igual a masa de la partícula dividida entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del objeto dividida entre la velocidad de la luz al vacío. Cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, bueno, en el vacío tiende a cero. Entonces necesitarías de masa infinita. Como el denominador tiende toda la fracción al infinito, esto significa que la masa relativista aumenta sin límite. Bueno, pues a continuación les voy a regalar un ejemplo pues, sobre esto. Imaginemos que tenemos una bicicleta y al principio cuando empezamos a manejarla es fácil para ganar velocidad, pero cuando va más rápido es difícil volver a seguir acelerando. Aunque ahora imaginamos que la bicicleta es una partícula y en lugar de pedalear está empujándola con energía. Y según la teoría relativista de Einstein, cuando una partícula se mueve muy rápido, casi tan rápido como la luz, empieza a pesar más y más. Y no, eso no es porque le pongamos peso, sino porque físicamente la masa necesita de mucha masa efectiva que aumenta debido a la velocidad. Entonces, si tratamos de empujarla con más rápido, necesitamos muchísima más energía. Y si mientras que llegue la velocidad con la luz, necesitamos energía infinita. Como eso no es posible, ninguna partícula con masa puede alcanzar la velocidad. Implicaciones de la relatividad. La velocidad de la luz, un límite infranqueable. Haciendo un análisis nos lleva a concluir algo muy fundamental físicamente relativista. Y es que, como lo mencioné anteriormente en el ejemplo, a medida que una partícula se acerca a la velocidad de la luz, la masa relativística crece hacia el infinito. También un objeto más en reposo, la velocidad de la luz requiere de mucha energía infinita. Y también, por lo tanto, podemos decir que ningún objeto pues, con masa puede alcanzar a la velocidad de la luz. Solo esto es posible de partículas sin masa. Un ejemplo como los fotones o pueden viajar a esa velocidad. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, al profe, los que nos puedan escuchar. Espero que en esta preciosa explicación con mis maravillosos compañeros, pues les pueda quedar un poco claro sobre la explicación de estos dos puntos. Bendiciones para todos.